Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un pequeño video en la que voy a explicarle como a manera de retroalimentación todo lo aprendido en las clases que hemos hecho en la parte práctica en cuanto al método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones polinómicas, en este caso particular una ecuación de segundo grado para que podamos encontrar su raíz positiva utilizando este método. Esto corresponde a la materia de métodos numéricos para la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Valle, sede de Santa Cruz. Como decía al comienzo, les voy a explicar, por favor, paso por paso, cómo vamos a desarrollar un ejercicio eh, correspondiente a esta metodología, la metodología de Newton-Raphson, con ejercicios aplicados a la vida real. Entonces voy a tomar este problema en particular para retroalimentarles y ustedes pueden efectuar su práctica de la mejor manera posible. El problema dice lo siguiente. Un ingeniero biomédico está diseñando un dispositivo para medir la presión arterial y necesita calibrar un sensor. La calibración depende de la solución de una ecuación polinómica P sub B igual a P al cuadrado menos 3B menos 5, que representa la relación entre la presión, P sub B, y el voltaje medio P. Nos pide determinar, inciso A, el valor del voltaje medio para que la presión P sub B sea igual a cero, tomando como primera aproximación P igual a 4. Es decir, vamos a tomar como primera aproximación 4 voltios. Muestra la gráfica tanto de la ecuación como de su derivada y la solución real usando GeoGebra, que es el software que vamos a utilizar para poder calcular de manera eh, tecnológica el resultado que vamos a calcular de manera manual. Y en el inciso C nos pide que mostremos la tabulación de cálculos usando GeoGebra, que como les decía, por en cuanto estamos usando este software de fácil acceso para el estudiante y entendible además, ya que el GeoGebra está conectado directamente con el Excel y eso nos permite efectuar cálculos mucho más entendibles para ustedes. Entonces, esa es la idea de este ejercicio, ¿no? Para responder, inciso A, eh, tenemos entonces que encontrar el valor del voltaje medio de tal manera de que esta ecuación se iguale a cero, ¿no es cierto? Entonces, para ello tenemos acá la fórmula que nos permite desarrollar el método de Newton-Raphson para poder encontrar la solución. Ahora, importante lo siguiente. Voy a irme al GeoGebra para graficar esta curva y más o menos ya tener una idea de los resultados que nos deberían salir cuando hagamos la parte manual. Entonces yo me vengo para acá, para el GeoGebra, ¿no es cierto? Y lo que hago es graficar esa ecuación para ya tener algunos datos que van a ser importantes. Por lo tanto, f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 3x menos 5. Es verdad de que el polinomio está aplicado a una vida real, es la relación entre la presión arterial y, eh, en este caso, versus, ¿no es cierto?, el voltaje medio. Entonces, como estamos acostumbrados a trabajar con la X, no hay ningún problema si por un momento eh, lo transformamos a una variable conocida. Entonces, fíjense que aquí está, ¿no es cierto?, la gráfica del ejercicio y nosotros entonces ya podemos darnos cuenta en primera instancia por qué nos están diciendo de que debemos empezar con 4 voltios, porque fíjense que la solución real, positiva, se encuentra muy cerca del 4. Y si queremos saber ahorita cuál es esa solución, entonces ustedes vieron que en clases nos íbamos a este icono, apretábamos en esta parte de todas las opciones que me da el GeoGebra y buscábamos intersección.
¿no? Entonces queremos la intersección de esa curva con el eje X. Entonces fíjense de que 4,19 sería la respuesta que nosotros estaríamos buscando aproximadamente, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte manual, para poder llegar a esa solución, pues tenemos que aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula que nos pide el método de Newton-Raphson para poder encontrar esa solución. Entonces acá, en el primer paso, ¿no es cierto? Tenemos el cálculo de la primera iteración. Entonces, la primera iteración generalmente es el valor inicial. Es decir, que vamos a empezar nuestras iteraciones con un valor de b igual a 4. ¿No? Con ello vamos a empezar a hacer nuestras iteraciones. Entonces, al hacer la segunda iteración, ya nosotros vamos a aplicar la fórmula. Entonces acá tenemos el segundo paso, cálculo de la segunda iteración. Entonces acá yo necesito los datos que me solicita la fórmula. Por ejemplo, la fórmula me solicita cuál es el polinomio que vamos a evaluar. Entonces, este es el polinomio que vamos a evaluar, ¿no es cierto? Entonces acá sabemos de que vamos a evaluar el siguiente polinomio. P sub b es igual a b al cuadrado menos 3b menos 5. Lo otro que me pide la fórmula de Newton-Raphson es la derivada, que es la parte del denominador. Necesito la derivada de ese polinomio. Así que vamos a encontrar la derivada de p sub b. Entonces, derivando esto, tenemos derivada de b al cuadrado, 2b, derivada de menos 3b, menos 3, y derivada de menos 5, 0, porque es una constante. Entonces ya tengo todo lo necesario para efectuar mi segunda iteración. Tengo el polinomio que voy a evaluar, la derivada de ese polinomio y tengo la anterior iteración. Este valor que ustedes ven acá, x sub n, representa o va a representar siempre la anterior iteración. Y sabemos que la anterior iteración tiene un valor de 4. Entonces traemos la fórmula y procedemos a reemplazar. Entonces, en este caso, como estamos aplicando en la vida real, vamos a ocupar B, ¿cierto? Porque queremos calcular la cantidad promedio de voltios, ¿no? Para que la presión arterial sea cero. Entonces acá sería, ¿no es cierto?, lo siguiente. La segunda iteración va a ser igual a la primera iteración de la función evaluada en esa primera iteración sobre la derivada evaluada en esa primera iteración, ¿no? Tratando de ser lo más detallista posible. Entonces acá voy a reemplazar mis datos. La anterior iteración es igual a 4. El polinomio que estoy analizando es este, pero ese polinomio tengo que evaluarlo en la anterior iteración, es decir, voy a cambiar la b por 4 y acá voy a colocar la derivada de esa ecuación y voy a evaluar la derivada en la anterior iteración. Eso es importante que agarremos bien, ¿no? Entonces acá, fíjense, ya solamente tengo que reemplazar mi calculadora. Ya la calculadora nos va a hacer el trabajo aquí. Entonces acá nos quedaría esto de la siguiente manera. 4 al cuadrado 16, 3 por 4 12, menos 5 sobre 2 por 4 8, menos 3.
Entonces, haciendo aquí operaciones pertinentes, aquí me va a quedar menos 17 más 16, eso me va a dar menos 1. Aquí me va a dar 8 menos 3, eso me va a dar 5. Entonces, ya, indudablemente que la calculadora me hace todo esto, ¿no es cierto? Para que no estemos haciendo tan paso por paso, pero bueno, como la idea es ser detallista y que ustedes puedan entender perfectamente los procedimientos a realizar, aquí va a quedar 1 dividido entre 5 más 4 porque menos por menos es más. Entonces aquí va a quedar 4,2. Ya tengo acá una segunda iteración. ¿Cómo sé que esta iteración es la correcta? Tuviese que hacer el tercer paso, y si en el tercer paso me vuelve a salir la misma iteración, el mismo resultado, entonces ahí el método nos está avisando de que ya hemos encontrado la solución. Si en el tercer paso yo calculo otra iteración con un valor diferente, entonces tengo que seguir hasta encontrar una iteración que se vaya repitiendo. Entonces acá vamos a aprovechar de hacer un copy y pega para hacer nuestra tercera iteración. Entonces vengo para acá, ¿no es cierto? Tercer paso, cálculo de la tercera iteración. Entonces, obviamente, la ecuación sigue siendo la misma, la derivada sigue siendo la misma, lo que va a cambiar es que ahora vamos a evaluar ya no en 4 voltios, sino en 4,2 voltios, que es la anterior iteración. Y entonces acá simplemente es un trámite, ¿no? La tercera iteración es igual a la iteración anterior de la ecuación evaluada en la iteración anterior sobre la derivada evaluada en la iteración anterior. Entonces, reemplazando los datos, tenemos de que la tercera iteración va a ser igual a 4,2 menos 4,2 elevado al cuadrado, menos 3 por 4,2 menos 5 sobre 2 por 4,2 menos 3. Entonces la tercera iteración sería igual a 4,2 y aquí entra otra vez nuestra calculadora en juego. 4,2 elevado al cuadrado, eso es 17,64 menos 3 por 4,2, eso es 12,6 menos 5. Todo esto sobre 2 por 4,2 es 8,4 menos 3. Entonces acá, haciendo estos cálculos en la calculadora, tenemos 17,64 menos 12,6 menos 5. Eso me da 0,04. Está por demás decir de que esto la calculadora lo puede hacer directamente. Yo estoy tratando aquí de mostrarles un poquito el paso por paso. 2 por 4,2 menos 3, eso me da 5,4. Entonces aquí, de esta manera, ya con los cálculos prácticamente realizados, puedo calcular mi tercera iteración. 0,04 dividido entre 5,4 y a ese resultado lo tengo que operar con 4,2. Es decir, 4,2 menos la división de 0,04 entre 5,4. Y entonces eso en la calculadora me da 4,19. Y obviamente una serie de decimales. Los voy a colocar todos para que ustedes puedan ver. 4,19, 25, 92, 593, ¿no? Entonces hay una variación, ¿no? De 4,2 a 4,19. Entonces eso me obliga a hacer una cuarta iteración. Y ya la cuarta iteración es para comprobar si 4,19 vendría a ser la respuesta correcta. Entonces aquí voy a hacer un cuarto paso, cálculo de la cuarta iteración. Entonces aquí voy a colocar 4,19, ¿no? En verdad, si colocamos todos los decimales, es más exacto, pero
podemos también aquí colocar los valores que nos permitan tal vez un poquito redondear aproximadamente las soluciones y poder encontrar la solución del problema. Entonces, ahora tenemos aquí que encontrar la cuarta iteración, que va a ser igual a la tercera iteración de la ecuación evaluada en la tercera iteración sobre la derivada evaluada en la tercera iteración. Entonces, la cuarta iteración va a ser igual a 4.19 menos 4.19 elevado al cuadrado menos 3 por 4.19 menos 5, todo sobre 2 por 4.19 menos 3. Entonces, la cuarta iteración sería 4.19 menos, aplicamos acá nuevamente la calculadora, 4.19 elevado al cuadrado, 17,5561, menos 3 por 4.19, 12,57, menos 5, todo sobre 2 por 4.19, 8.38 menos 3. Entonces ya la calculadora va a hacer el trabajo por nosotros en esta parte. Y si acá nos vuelve a salir 4.19, entonces ya queda confirmada de que esa es la solución que estábamos buscando. Veamos entonces, 17.5561 menos 12.57 menos 5, eso me da menos 0.0139, aquí lo voy a colocar, menos 0.0139 sobre 2 por 4.19 menos 3, y eso me da 5.38. Por lo tanto, aquí va a ser menos por menos más, te va a quedar 0.0139 dividido entre 5.38 más 4.19, y eso me da 4.192583 643. Pues fíjense que obviamente aquí hay una variación en los decimales, obvio de que podemos ver de que está disminuyendo, ¿no? De 4.1925, que está aquí en 4.1925, pero aquí está 92 y aquí está 83. Entonces hay una disminución notoria. Pero lo importante acá es que permanecimos en 4.19. Entonces ya acá puedo decir de manera segura de que la solución que estábamos buscando es 4.19 aproximadamente. Entonces aquí ya puedo responder el inciso A. Por tanto, esto es lo importante que debe traer en su práctica. Si ustedes hacen los cálculos y no me dicen el resultado, entonces es prácticamente nada. Pues no es como que mm, hagamos un análisis y no nos digan cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, por tanto, la respuesta tiene que estar en función a la pregunta. Vamos a la pregunta. La pregunta decía el valor del voltaje medio para que la presión sea igual a cero. Entonces, por tanto, el valor del voltaje medio debe ser aproximadamente de 4.19 voltios para que la presión arterial P sub B sea igual a cero. Entonces, tenemos que responder de acuerdo a la pregunta. Y aquí cada alumno ya puede poner la glosa que vea correspondiente. Algunos son directos, como yo puse acá, otros son más detallistas. Lo importante es a la pregunta la respuesta. Entonces ya tengo aquí calculado el inciso A, 4.19 voltios. Y eso, obviamente, con la tecnología lo podemos comprobar.
si vamos al GeoGebra, ya el GeoGebra nos avisaba de que efectivamente la solución es 4.19, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, para responder el inciso B, vámonos acá arriba un momentito. Para el B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el B, vamos a encontrar la gráfica de la ecuación estudiada, su derivada, y vamos a comparar la solución real con la obtenida manualmente para poder justificar que este es el resultado óptimo. Entonces, para ello, lo que ustedes tienen que hacer es ir a su GeoGebra, graficar la ecuación, grafican su derivada. Para encontrar la derivada en GeoGebra es muy fácil. Escriben derivada, el programa les va a decir de quién. Vean que cuando ustedes colocan una ecuación en GeoGebra, él automáticamente le asigna un nombre. Entonces se llama f. Y miren, obtenemos la derivada ahí de la ecuación. Entonces aquí tengo, estoy mostrando acá la gráfica de la ecuación, la gráfica de su derivada que está con rojo, y estoy mostrando la solución real. Esto es para mostrar que el cálculo analítico está coincidiendo con el gráfico, ¿no? Y aquí ya el alumno ya puede ser detallista. Por ejemplo, aquí podemos poner un aviso, podemos poner, por ejemplo, acá en texto, ¿cierto? De la gráfica se observa que B tiene que ser igual a 4,19 voltios. Por ejemplo, puedo poner ahí este aviso para hacer un informe mucho más detallista. Esto lo puedo correr a cualquier parte, ¿no es cierto? Eso también puedo hacer un poquito más acá, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí yo puedo ya ir dándole una estética a mi ejercicio. También la puedo colocar entre negrillas, si desea, con otro color, ¿no? Ya eso depende del estudiante. Entonces acá, ahí está, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que cuando ustedes esta imagen la lleven a su archivo Word, tiene que estar, por favor, necesariamente esto que les voy a mostrar. O sea, tienen que mostrarme esta parte completa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí yo voy a poder ver que la parte matemática es exactamente igual a la parte gráfica. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes me muestren en su ejercicio, ¿no? Entonces acá vamos a darle guardar. Vamos a ponerlo como G4 para mí, y ustedes lo guardan con el nombre que deseen, ¿no es cierto? Y entonces, listo, ya está. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo de Word y vamos a pegar esa imagen. Entonces acá yo lo tengo guardado. A ver, en la materia de métodos numéricos. eh, Creo que está acá. No. Entonces, ya ustedes buscan, obviamente, donde esté guardada esa, esa imagen. Yo voy a encontrarla donde guardé la imagen, ¿no es cierto? Para poder compartir con ustedes. Aquí está. Ok, la he guardado como G4. Listo.
Entonces aquí la acomodo, ¿no? Y ya tengo ahí la imagen que quisiera que ustedes me coloquen en su práctica. Listo, y ustedes la acomodan lo más estético posible, ¿no es cierto? Y está resuelto nuestro inciso P. Aquí lo importante, mis estimados jóvenes, es lo siguiente. Aquí lo importante es que se observe muy claramente que efectivamente la respuesta es 4.19, que es la que ustedes han encontrado aquí, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, en la imagen que ustedes me van a copiar en su archivo de Word, tiene que estar, por favor, necesariamente la ecuación estudiada, la solución real, su derivada, las gráficas, para que yo pueda verificar que efectivamente lo que han encontrado es lo correcto. Y luego tenemos el inciso C. En el C es tabular en una tabla de Excel que está incrustada en GeoGebra, los mismos cálculos, pero ya sin hacer todo este procedimiento. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo lo que necesito es lo siguiente. Vamos a irnos allá a nuestro GeoGebra, ¿no? Aquí, y vamos entonces ver o repasar cómo se hacía ese cálculo. Entonces, ustedes se vienen acá, buscan vista, buscan hoja de cálculo, se les va a abrir acá una hoja de Excel, ¿no? Ahí está. Y este es el panorama que yo necesito en esa imagen. Entonces aquí ustedes van a colocar los siguientes subtítulos. Iteraciones, o sea, cuántas iteraciones vamos a hacer. Luego aquí, valor inicial. Luego aquí, la ecuación que estamos analizando, su derivada y el error. Ahora, lo siguiente, lo siguiente. ¿Por qué es importante saber calcular el error? ¿Cuáles son las señas que me da el método para decir ya has terminado el ejercicio? Bueno, las señas que me da el método son varias. Una de ellas es que cuando yo hago la matemática, una iteración se esté repitiendo constantemente. Otra señal es que el error sea cero o próximo de cero. Entonces, a veces es importante calcular el error porque ahí nos vamos a dar cuenta qué tan lejos estamos de la solución real. Si el error es 5%, si después 4%, si después 2%, quiere decir que nos estamos acercando más y más a la solución. Entonces aquí tengo, ¿no? Mi primera iteración que comienza con 4 voltios. Ahora, acá empezamos a hacer algunas configuraciones de programación que son muy básicas. Acá para que esta ecuación aparezca aquí, simplemente ustedes ponen que esta casilla va a ser igual a f de x. Entonces aquí ponen igual a f de x. Entonces va a entender el programa que ahí va a incrustar la ecuación f de x. Y le ponemos Enter, ¿no? Y obviamente, fíjense, me aparece ahí la ecuación que estamos estudiando. Para la derivada, lo que ustedes hacen es, como aquí ustedes conocen la derivada, entonces a veces es un poco, no complicado, pero costoso pillar este tipo de símbolos en el eh, manual o en el teclado que ustedes tienen en la máquina, entonces es preferible a veces darle un nombre que sea más fácil. Por ejemplo, yo le voy a llamar G, ¿no? G de X. Entonces aquí voy a poner G de X va a ser igual a 2x menos 3. Esa va a ser la derivada. Entonces aquí yo voy a decir esto va a ser igual a g de x, ¿no? Y ahí fíjense, me va a dar la derivada. Y el error que vamos a empezar
en la siguiente iteración a calcular. Entonces, aquí ya le vamos dando un orden, vamos a colocar los datos en el centro para que sean más estéticos, mejor presentables. Se le pueden poner colores, ya eso depende de usted. Entonces, en la segunda iteración, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Necesito evaluar este polinomio en este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir, esto va a ser igual a f, que es el polinomio que quiero evaluar, y aquí voy a colocar la posición donde está el valor. Este 4 está en la posición B2. B2. Inter. Y ahí fíjense, me evalúa el programa, el polinomio en 4. Al reemplazar 4 aquí, me da -1. Ahora, ¿por qué lo hacemos así? Porque con esa nomenclatura, ya el programa va a ir evaluando a cualquier valor que aparezca aquí, él ya va a ir evaluando directamente el polinomio. Eso es para no hacer uno por uno el proceso. Y lo mismo hago acá. Es decir, esto se llama en Excel fijar un valor, ¿no? Estamos fijando un valor. Entonces aquí yo digo, esto es igual, voy a igualar en la derivada el valor de P sub 2. O sea, este valor que es la iteración anterior. Entonces se encuentra en B sub 2. Ahí está. Entonces fíjense de que ya yo tengo ahí algunos resultados importantes. Ahora, ¿cómo programo este resultado y cómo programo este resultado? Aquí pues voy a colocar la fórmula de Newton. ¿Qué dice la fórmula de Newton? La fórmula de Newton, ¿no es cierto? Aquí les voy a mostrar la fórmula de Newton que dice. Dice de que la iteración siguiente, o sea, la iteración que queremos calcular ahorita, siempre va a ser igual a la anterior iteración menos la ecuación evaluada en esa iteración sobre la derivada de la ecuación evaluada en esa iteración. Entonces, es esto lo que yo voy a programar en mi GeoGebra. Entonces, esta es la fórmula que voy a colocar ahorita en GeoGebra para que me pueda calcular la segunda iteración. Entonces, ¿cómo hago eso? Me vengo para acá y digo, ¿no? Esto va a ser igual. Abro dos paréntesis. A la anterior iteración. ¿Quién es pues la anterior iteración? P sub 2 menos, abro paréntesis, la división de el polinomio evaluado en esa iteración, que es -1, o sea, el -1 se encuentra en C3, dividido por su derivada, que se encuentra en D3. Entonces, si se dan cuenta, simplemente estoy haciendo la fórmula de Newton-Raphson, ¿no? Cierro los paréntesis, inter. Y acá, fíjense, es importante colocar el igual, ¿no? Para que pueda leerlo el programa. Entonces, fíjense, ahí ya está resuelto nuestro valor. Entonces, acá, a ver qué ha pasado aquí. Vamos a ver, tenemos igual, B sub 2, este cierra este. Ah, ok, perfecto. Tiene que estar cerrado todos los paréntesis. Listo. Vean, como es un cálculo que estoy haciendo prácticamente en vivo, es importante, fíjense, no olvidarse de colocar los paréntesis, ¿no? Porque si yo me olvido de colocar un paréntesis, no me lo lee el programa. Entonces, en programación es muy importante el tema de paréntesis, los puntos, los signos de agrupación. Es importantísimo colocar bien eso. 4.2. Y el error, ¿por qué calculamos el error?
Porque ahorita, calculando el error, yo voy a saber esta iteración a cuánto por ciento de error la estoy calculando. Es decir, con qué porcentaje de error ya voy teniendo en mis iteraciones. Ahora, este error se calcula entre valor absoluto. No hay errores negativos. Si aquí, por ejemplo, me sale, por decirles, menos 0,5, no es que el error sea menos X%, sino que se lo trabaja con valor absoluto. ¿Ya? O sea, no significa que porque da negativo estamos en negativo. Recuerden de que el valor absoluto hace lo negativo positivo. Entonces, ¿el error cómo se calcula? El error es igual a, vamos a abrir acá dos paréntesis, la iteración actual B3 menos la iteración anterior B2, cierro paréntesis, eso lo divido por la iteración actual B3, cierro paréntesis, y lo multiplico por 100 para que esté en porcentaje. Y fíjense, tengo un error de 4,76%. O sea, esta no es la solución real porque tiene un margen de error. Esta solución está a un 4,76% de error. Ahora, de acá para adelante, ya ustedes pueden hacer su tercera iteración, su cuarta iteración, etcétera. Pero de aquí para adelante, lo interesante es que yo ya puedo jalar estos cálculos y ya ir calculando directamente todas las iteraciones gracias a la programación que hemos hecho. Entonces, fíjense, miren de que la tercera iteración es 4,19 y la cuarta otra vez 4,19, pero ya con un margen de error de cero. Como el margen de error es cero, si el margen de error es cero, es porque esta es la solución. O sea, no hay error ya. Por lo tanto, hemos terminado nuestro ejercicio. Ya esto lo acomodamos, ya esto depende de ustedes. Si le quieren colocar colores, si le quieren adornar, como ustedes vean, eh, de acuerdo a su interés en la presentación. Listo. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la solución real es 4,19 porque con 4,19 el error es del 0%. Y si yo sigo arrastrando estas iteraciones más abajo, va a seguir repitiéndose 4,19. Listo. Entonces, acá yo, ¿qué es lo que yo necesito en esta parte? En esta parte lo que yo necesito es que se note lo siguiente. Cuando ustedes me graben la imagen, se note lo siguiente. Entonces acá lo que vamos a hacer es esto de acá. Vamos a hacer aquí un recorte, ¿no? Acá. Entonces, lo siguiente. Yo necesito que cuando ustedes me lleven esta imagen a su archivo de Word, me salga esto. Es importante, ¿ya? Lo siguiente. Esto de acá. Tiene que estar en esa imagen la ecuación que estoy estudiando, la solución real y la tabla de cálculos que han hecho. Es decir, tiene que estar en esa imagen la ecuación, la solución real, su derivada y los cálculos que hicieron, ¿no? Y aquí ustedes le pueden, como dije, le pueden colocar colores, la pueden tabular, pueden hacer que esta línea sea más gruesa. Ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces aquí vamos a grabarla como G5. Listo. Perfecto. Volvemos a nuestra hoja de cálculos y lo pegamos acá. Aquí está, E5. Entonces, esto es, mis estimados jóvenes, lo que yo necesito sí o sí en su presentación.
Esto es lo que yo requiero que ustedes me presenten sí o sí en su presentación. Ahora, si bien el video se ha hecho un poquito extenso, obviamente he tratado de explicarles paso por paso, es una explicación prácticamente en tiempo real y bueno, a veces es bueno que tengamos algunas cosas durante la solución que nos permite aprender, por ejemplo, el tema del paréntesis, ¿no? Colocar bien los paréntesis, el video es una retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero yo necesito que las imágenes tengan esto y esto. Es decir, la ecuación, la solución, la derivada, las gráficas y de aquí poder comparar. A ver, 4.19 sacó el estudiante de manera manual, efectivamente es 4.19. Y acá yo necesito esto, la ecuación, la solución real, la derivada y que aquí me muestren, ¿no? El resultado. Cosa que cuando yo tenga que revisar, diga, a ver, el estudiante hizo el cálculo en la tabla de Excel de GeoGebra y me está mostrando que efectivamente es 4.19 la solución con un error de cero. Sé que con esta iteración, este es el error, con esta iteración, este es el error y con esta iteración, el error es de cero. Si ustedes solamente me mandan al archivo esta imagen, eh, a ver, ya está tabulada, pero yo necesito comparar, ¿no? Tiene que haber esa comparación de lo obtenido con el software gráficamente y lo obtenido en la hoja de cálculo de Excel. Y si quieren ya este valor le pueden colocar un color diferente, ¿no? Haciendo notar de que ese es el resultado. Como les digo, no quiero ser repetitivo ni cansarlos con esto. Ya depende de ustedes la presentación. Entonces, mis estimados jóvenes, con esto terminamos este video que lo hice acá en tiempo real para que ustedes puedan ver qué es lo que esperamos que ustedes hagan en sus presentaciones. Sin otro particular y esperando de que esto ya quedó entendible, les saludo muy atentamente y será hasta una nueva oportunidad y en otro video donde vamos a ir retroalimentando el conocimiento, buscando que ustedes puedan obtener una educación de acorde a lo que ustedes están buscando como estudiantes y que ésta sea eficiente. Muchas gracias, mis estimados jóvenes, por su atención y me despido de ustedes muy atentamente.